count creation. 7 días de la creación. We know the word creation, Sabemos lo que significa la palabra creación, but exactly what do we think is involved in creation? pero ¿qué involucra creación? Oh, but wait. I just said, what do we think is involved in creation? Pero acabo de decir, ¿qué pensamos nosotros significa la creación? Erase. Borremos lo que dije. What do they think is involved in creation? Debemos preguntarnos lo que ellos, los autores bíblicos, pensaban acerca de la creación. What kind of creation account is this? ¿Qué tipo de historia de creación tenemos en Génesis capítulo 1? Can we just assume that we know? ¿Podemos simplemente suponer que ya sabemos? Or is it possible that they thought very differently than we do? ¿O es posible que ellos hayan pensado de forma diferente a la forma en la que pensamos nosotros hoy día? Let me give you an illustration. Permítanme ofrecerles un ejemplo. So, say that you are going to a play, Imagínense ustedes que van a una obra de teatro and you're very excited about it. y están muy contentos de que van a ir al teatro. Marching band. Yeah, that's not part of the illustration. But it's a nice background, right? So, you're excited about going to the play. Así que están contentos de que van al teatro. And you get in your car and you head downtown. Se suben al carro y se van al centro. And the traffic's heavy. Y empieza, curiosamente, el tráfico. Is the traffic ever heavy in Guatemala? ¿Hay tráfico aquí en Guatemala? And there's construction. Y hay una construcción ahí en la carretera. And there's a checkpoint. Y ahí hay una policía parando carros. And there's an accident. Y hay un accidente que un camión volteó. And then you finally get to the theater and there's no parking. Y cuando al final llegan al teatro ya no hay parqueo. Then you drive all around in heavy traffic, Así que está ese tráfico pesado y están buscando parqueo. looking for a parking space. Y no encuentran un lugar donde parquear Finally el carro. find one that is blocks away. Y después de varias cuadras And you get out of the car, se bajan del carro it begins pouring rain. y empieza a llover, pero a llover a cántaros. And you straggle to the theater, Y van ustedes bajo el agua ahí caminando al teatro, frustrated and dripping wet. llenos de frustración y empapados. Climb into your seat, Llegan al teatro, se sientan over 7 people to get there. y llegan ahí con otras personas. Sit down. Al final se sientan And the lights come up for intermission. y las luces se apagan porque es un receso en el teatro. So you turn to the people around you and you ask a very logical question. Así que ustedes se voltean al que está a la par y le dicen la siguiente pregunta. How did the play begin? ¿Cómo empezó la obra? One person immediately begins speaking to you and says, oh, I can tell you that. The script was written in the 1930s. Y la persona a su derecha les dice, bueno, la obra fue escrita en el That's how siglo the play XVIII. began. Y así fue como la obra There was empezó. a very, very popular script, and you said, no, wait, Y cuando él quiere hablarles del origen de esta obra, usted dice, no me refiero a ese origen. that's not what I mean. No me refiero a eso. And another person begins saying, oh, well, I know this. The stage was built some 30 years ago, Así que la persona de la izquierda les dice, le voy a contar acerca del escenario. meant to accommodate just this kind of production. Y le da detalles de ese escenario. And so you could say that the play began then with the construction of this stage. Y podemos decir que la historia empieza en ese escenario. You say, no, that's not what I mean. Pero ustedes dicen, no quiero esa historia de los orígenes. Then somebody else says, oh, what you need to know is that this play began when they designed the set. Y otra persona que está atrás de ustedes tal vez dicen, bueno, la historia empezó Notice the way they've set it up for this black box theater. La historia empezó con el set y empieza a contarles cómo el set fue construido. No, you say, I know that the set's important, but that's not what I mean. Y ustedes dicen, no me refiero a ese origen de la obra. Another person immediately says, no, the play began when the cast was chosen. Y otra persona dice, el origen de la historia comienza The cast really is what makes this play the play. cuando escogieron al reparto que va a intervenir en la historia. And finally, in your frustration, you say, will someone please tell me what's happened since the curtain opened? Y ustedes finalmente dicen, por favor, alguien dígame qué pasó desde que se abrió el telón. Es la historia de origen que me interesa a mí. All of those answers are correct. Todas las respuestas son correctas.
from a particular perspective. pero cada una viene de una perspectiva particular. They're not really competing answers. No están compitiendo una con la otra, They're not mutually exclusive. no se excluyen mutuamente. In fact, you could accept each one of them as true if you were interested in that perspective. De hecho, cada una de ellas tiene verdad, dependiendo de su perspectiva. So the question, how did the play begin, can be answered in numerous ways. Así que la pregunta ¿cómo empezó la obra? Se puede responder de diferentes maneras. So how much more the case when we ask, how did the world begin? De una forma similar pasa cuando nos preguntamos cómo empezó el mundo, Because that's what creation stories seek to answer. porque eso es lo que hace la historia de la creación, responder a la pregunta de los orígenes. And we might truly claim that there are false answers to that question. Y podemos pensar que hay respuestas negativas y falsas a esa pregunta. We might suggest that the Babylonian version or the Mayan version are not true. Podemos decir que las versiones babilonias o mayas tal vez no tienen toda la verdad, But setting that issue aside, pero dejando de lado esta pregunta importante, there are many different perspectives, true perspectives, that one could have on actual creation. hay bastantes perspectivas que podemos tomar a la hora de responder esta pregunta. When we read Genesis 1 in our cultural river, Cuando leemos Génesis capítulo 1 en nuestro propio río cultural, we can't help but think of science, siempre pensamos en ciencia, because that's our cultural river. porque eso es nuestro río cultural, la ciencia moderna. And so we tend to think of creation in scientific terms, Así que leemos Génesis en términos científicos. even when we're reading the Bible. Así que cuando leemos la Biblia la leemos como ciencia. And if we're thinking in scientific terms, Si pensamos en términos científicos, we are thinking in material terms. estamos pensando en material. That is, in our cultural river, En nuestro propio río cultural, we think that creation is the manufacture of material objects. pensamos que la creación son los materiales con los cuales Dios creó lo que existe. That's one way to think about it. Y esa es una forma de verlo. Is it the only way? ¿Es la única forma? Nope. No. So we can't say, how do I make the Bible speak to my idea about the world beginning? Podemos ver si la Biblia dice algo de lo que yo pienso de cómo empezó la creación. We have to ask, what story are they trying to tell us based on how they think about the world beginning? Pero debemos esforzarnos por entender lo que ellos querían comunicar como la historia de la creación. Not only can't we read the Bible as a scientific presentation, No se trata simplemente de leer la Biblia como una presentación científica. we have to push our science aside, Tenemos que dejar de un lado nuestra ciencia, not rejecting it or dismissing it, no rechazarla, but moving beyond it pero ir más allá to see the story they wanted to tell. y ver la historia que ellos nos querían contar. So let me tell you a little bit about how people thought in the ancient world. Así que permítanme decirles un poco acerca de cómo las personas pensaban en la época antigua. Yes. Okay. I want to introduce you to what is called the order spectrum. Quiero presentarles lo que yo llamo el espectro del orden. There are three elements in the order spectrum, En este espectro hay tres órdenes and you can see them here. y los pueden ver acá en pantalla. There's order, Estás non-order, sin orden, and disorder. orden y desorden. Están los tres acá en pantalla. Non-order Sin orden is the default. es el estado inicial. You're moving into a new apartment, and all the boxes of your life are piled in the corner. Imagínense que se mueven a un apartamento nuevo y traen consigo todas las cajas de su That's equipaje. non-order. Eso es que no hay orden, sin orden. And as you unpack the boxes and fill the closets and cupboards, you're bringing order. Y cuando abren las cajas, sacan sus posesiones y las colocan, eso es orden. When you get the Legos box and dump all the Legos out, Es como aquel juego de los leguitos, ¿no? Que los botamos y están en desorden. pile of Legos, non-order. Eso es sin orden. Sort them into colors or styles.
Cuando combinamos colores o estilos de los Legos, build what you're supposed to build. cuando construimos algo con los Order Legos, bringing. eso es traer orden. Okay? ¿Están de So, acuerdo? creation in the ancient world is an act of bringing order. Así que la creación en el mundo antiguo es un acto de traer orden al universo. That's how the Hebrew verb, bara, create, is used. El verbo hebreo bara significa eso, traer orden. Order bringing activities. Es una actividad que significa traer orden. So, order is established by God. Dios establece el orden, In Babylonia, by the gods. sean dioses paganos o sea el Dios de Israel. Or sometimes humans are delegated that responsibility, like the king. En algunas ocasiones, los reyes o seres humanos reciben esta tarea de traer orden. And so order is brought into the midst of non-order. Así que el orden viene en donde no hay orden. And to sustain order requires active agency. Y para que ese orden se mantenga, se requiere una agencia continua. God is active, sustaining order minute by minute Dios está activo cada minuto, trayendo orden a su creación, throughout all time and history. a través de toda la historia. If you don't sustain order, Si no mantenemos el orden, it collapses back into non-order. va a colapsar en desorden o sin orden. Here, think about dirty dishes and dirty laundry. Es, por ejemplo, lavar trastes o lavar la ropa. Got to keep up. Tienes que hacerlo. Our third category is disorder. El tercer Disorder is elemento para ese likewise desorden. disorder is likewise undesirable. El desorden no es deseable. Neither non-order nor disorder are desirable. Sin orden y desorden no son deseables. But non-order is the absence of order. Pero sin orden es la ausencia de orden. Disorder is the disruption of order. El desorden es el caos o la disrupción del orden. So this is the way that people thought in the ancient world. Y esta es la forma en la que la gente pensó en la época antigua. They looked at the world in those terms. Ellos entendían el mundo en esos términos que he descrito. And the Israelites thought in exactly the same way. Los israelitas también pensaban de esta forma. So Genesis 1:2 Génesis capítulos 1 y 2 begins with non-order. empieza sin orden. And then in the 7 days, God brings order. Y en los 7 días Dios lo que hace es traer orden. The 7 days don't talk about him manufacturing material objects. Pero los 7 días no se refieren a los materiales que Dios usó para crear. Day 1, he creates day and night. Dice que creó Dios el día y la noche. That's not a material object. Esos no son materiales u objetos. Day 2, he creates space in which people live. Eso quiere decir simplemente espacio para que la gente viva. Day 3, it doesn't even say he creates the dry land. He says, let it emerge. En el día 3, por ejemplo, dice que las luces emergieron. Then he talks about how food's going to grow. Y describe otros detalles de la creación también. These are issues of order, not issues of material. Esas descripciones tienen que ver con orden, no con materiales de la creación. We get to day 4 and we think that, here we're talking about objects, the sun, moon, and stars. En el día 4, por ejemplo, dice que creó las lumbreras. But guess what? Pero adivinen qué. In the ancient world, En el mundo antiguo, nobody knew that the sun, moon, and stars were material objects. nadie sabía que la luna o las estrellas eran materialmente construidas. The Babylonians thought they were gods. Los babilonios pensaban que las lumbreras eran dioses. And of course, this is one of the things that God told Israel not to think that way. Y Dios, por supuesto, les dijo, no piensen de esa forma, las luces no son dioses. But God didn't say, they're really just material objects. Pero Dios no les dijo, esta es la explicación científica de cómo están formadas las lumbreras. God just calls them lights. Dios simplemente les llama lumbreras. God turned on lights. Dios creó las lumbreras And they had a particular function. con una función particular. Signs and seasons and days and years. Las estaciones, los días, las semanas, los años. They were the part of the order system. Eso tiene que ver con un orden, un sistema ordenado. I could go into much more detail on this. Puedo darles más detalles acerca de esto,
But I'm supposed to talk about Genesis 2. pero se supone que debemos hablar de Génesis capítulo 2. But I had to give you that much of it so you understand the significance of order bringing. Pero quise hablar de esto porque quería exponer el tema del orden. Because when God creates people, Porque cuando Dios crea al ser humano, He creates them in His image. Dios los crea en su imagen. And that doesn't mean they look like Him. No significa que nos parecemos a Dios físicamente. It doesn't mean they think like Him. No quiere decir que pensamos exactamente como Dios piensa. It means that He has given them a task in which they will work alongside of Him. La imagen de Dios en el ser humano significa que reciben una tarea para trabajar como Dios trabajó. They are image bearers in that they are order bringers. Ellos tienen la imagen de Dios porque traen orden a la creación de Dios. That's the image of God. Eso es la imagen de Dios. Subdue and rule. Para que sojuzguen la tierra, Order bringing. para que traigan orden a la tierra. When God says that humanity is His image, He means that humanity. Cuando Dios habla de humanidad, se refiere a toda la humanidad. I am not the image of God. Yo individualmente no soy la imagen de Dios. All humanity together is the image of God. Cuando formo parte de la humanidad, entonces soy la imagen de Dios en ese cuerpo. I contribute, I participate, but it's all humanity that is the image of God. Yo contribuyo y participo, pero toda la humanidad es la imagen de Dios. And that's because we are to be standing alongside God in relationship with Him, bringing order. Y eso es porque somos llamados a traer orden a esta creación, así como Dios trajo orden en la creación inicial. So now we're ready to move into Genesis 2. Ahora estamos listos para hablar de Génesis capítulo 2. The concept that I would like to suggest to you in Genesis 2 concerns archetypes. El concepto que quiero hablar en Génesis capítulo 2 tiene que ver con los arquetipos. The concept of archetypes El concepto de arquetipos is that they are us. quiere decir que Adán y Eva nos representan a nosotros. We shouldn't be thinking, well, they did that and now we have this. No debemos pensar que ellos son separados de lo que somos nosotros, son como realidad. Everything they are, we are. Todo lo que Adán y Eva son, somos nosotros. Everything they do, we do. Todo lo que ellos hacen, hacemos nosotros. There's no them and us. No hay una separación entre Adán y Eva y nosotros. There's not even a before and after. No hay un antes y un después. There's not a then and now. No hay un antes, un ahora. I'm convinced that the Bible wants us to understand Adam and Eve as archetypes. El libro de Génesis quiere convencernos de que Adán y Eva son arquetipos de nosotros. That means that what they do pertains to everyone. Lo que ellos hacen corresponde a toda la humanidad. We can argue about whether they're historical individuals, and that's an important discussion. Hay una pregunta importante. ¿Eran Adán y Eva históricos? Pero esa no es la pregunta que vamos a responder acá. But Genesis isn't interested in that discussion. Porque Génesis no está interesado en esa pregunta. That's a conversation that comes about in our cultural river. Esa es una conversación que tiene que ver con nuestro propio río cultural. It wasn't the conversation that Genesis was doing. No es una conversación que la gente en el libro de Génesis tenía. Genesis wants us to understand them as all of us. Génesis quiere hacernos entender que Adán y Eva nos representan a todos nosotros. Now, this is even in their names. Incluso vean los nombres, Adán y Eva. Adam means humanity. En hebreo, Adán significa humanidad. Eve means life. Y en hebreo, Eva significa vida. These are Hebrew words. Estas son palabras sustantivos hebreos. But Hebrew did not exist as a language until there were Israelites. Pero el hebreo no existía como lenguaje en el tiempo de Adán y Eva. Existió hasta después. That means these are not names that they would have called one another if we thought of them as individuals. Así que Adán y Eva en el jardín del Edén no se referían el uno a otro como Adán y Eva. Hi, human, how are you? Ellos no le decían, hola humano, ¿cómo estás? Hello, life, did you have a good day? Y Adán le decía, hola vida, ¿cómo estás? ¿Tuviste un buen día? These are names that are given to them by the Israelites. Son los israelitas posteriormente que nombran a esta pareja primera, Adán y Eva. And they represent their archetypal value.
Y Adán y Eva representan el valor de arquetipo de Israel. So let's look at Genesis 2:7. Ahora, por favor, veamos Génesis capítulo 2, versículo 7. So here we are. Oh, you want El some texto help? en la Biblia, en hebreo, Génesis capítulo 2, versículo 7. Okay, so we start with the verb. Vean ahí, el hebreo se lee en la Formed. forma opuesta al español, así que ese es el primer verbo, él formó. Then we have the subject, the Lord God. El sujeto del verbo es el Señor Dios. Remember, Hebrew goes right to left. El hebreo se lee de forma opuesta al español. So the Lord God formed. El Señor Dios formó. Here's humankind. Aquí está la palabra humanidad con preposición. And here's dust from the ground. El sustantivo polvo y luego la frase preposicional de la tierra. Now that's interesting because lots of translations, I don't know if all the Spanish ones are like this, I think it's the same in English. but all the English translations read the Lord God formed humanity from the dust of the ground. Por ejemplo, en la mayoría de versiones en español se lee este versículo: Dios formó a la humanidad de o desde el polvo de la tierra. And when people read that, they say, oh, this is telling me about the scientific origins of humanity. Y cuando la gente lee desde el polvo de la tierra, ellos dicen: esta es la explicación científica del origen de Adán y Eva. God's kneeling down in the dirt, Literalmente ven a Dios en el suelo tomando polvo, getting his hands dirty, ensuciando sus manos con el polvo sculpting a human being. y formando a un ser humano. But of course, he would have had a problem because it says dust. Pero hay un problema, dice polvo, It doesn't say clay. no dice lodo o barro o arcilla. Dust, El polvo no se puede sostener como una figura. you can't form dust. No uno puede hacer ninguna forma con el polvo. But we've got a bigger problem. Pero hay un problema mayor que es gramatical. The Lord God formed humanity. El Señor Dios formó a la humanidad. It doesn't say from the dust. Como pueden ver acá, no hay una preposición. Here's the preposition from, Para la tierra está la preposición de, but if it were from the dust, it has to be here. pero también esperaríamos la misma preposición de antes del sustantivo polvo. And it's not. Y no está It's allí, not there. no está en el texto. That means we should be translating the Lord God formed humanity, comma, dust from the ground. Así que la traducción literal, tomando en cuenta la estructura gramatical del hebreo, sería: el Señor Dios formó a la humanidad, coma, polvo de la tierra. This is not chemistry or biology or scientific origins. No tiene que ver con química, o con física, o con orígenes científicos. This is identity. Esto tiene que ver con identidad. Everywhere in the Bible, not everywhere, but all through the Bible, A lo largo de la Biblia, dust is a metaphor el polvo es una metáfora for mortality. para hablar de mortalidad, Dust you are, and to dust you shall return. porque polvo es y al polvo volverás. This verse then tells us what human beings are, Este versículo nos dice lo que somos en cuanto a identidad, not how human beings originated. no nuestro origen científico. And that means that we've gotten another piece of information incorrectly. Así que esto quiere decir que hemos tenido una información que ha sido incorrecta. Because this means God created people mortal. Eso quiere decir que Dios creó a los seres humanos como seres mortales. We're not used to thinking that way. No estamos acostumbrados a pensar de esa forma. In fact, we often think that Paul tells us differently. De hecho, pensamos de una forma distinta. In Romans, Paul notes that we are all subject to death because of sin. En la carta de los Romanos, el apóstol Pablo dice que todos estamos sujetos a la muerte por cuanto entró el pecado. And people read that to understand that Paul thinks that we were created immortal
and that by sinning we became mortal. Y vemos a Pablo como que Pablo dijera que fuimos creados inmortales y después del pecado entró la muerte. But that's not what Paul's saying. Pero el apóstol Pablo no está diciendo eso. Paul knows better. Pablo sabe mejor que nosotros. Because Paul knows that in the Garden of Eden, El apóstol Pablo sabe que en el jardín del Edén there's a tree of life. hay un árbol de vida. Immortal people don't need a tree of life. Si Adán y Eva eran inmortales, ¿para qué necesitaban el árbol de la vida? What Paul is saying Lo que Pablo dice en la carta a los Romanos, is that when humanity was driven from the presence of God, cuando Dios sacó a Adán y Eva del jardín del Edén, they lost access to the tree of life. ellos perdieron acceso al árbol de la vida. And the tree of life was the only remedy mortal people had Y el árbol de la vida era el único remedio que la gente mortal tenía for their mortality. para su propia mortalidad. And so, having lost access to the antidote Así que perdieron acceso al antídoto because of sin, porque pecaron. they are now subject to death Ahora entonces están bajo el dominio de la muerte, because they no longer have access to the remedy. porque ya no tienen acceso al antídoto o remedio que es el árbol de la vida. This changes a lot. Eso hace bastantes cambios. Lots of people insist that evolutionary models cannot be true because God says, the Bible says, people were formed from dust. Mucha gente insiste que esta referencia a Génesis 2:7 tiene que ser literal. Dios nos formó del polvo de la tierra. No, it doesn't. It doesn't say that. No dice eso la Biblia. You say, I read the Bible literally, Si yo leo la Biblia de forma literal, and it says humans are made from dust. lo que debo decir es que los seres humanos fueron That's not formados. reading the Bible literally, Eso no quiere decir leer la Biblia de forma literal. because your translation says that, but the Bible does not. Nuestras traducciones dicen algo que la Biblia no dice en hebreo. There's the Hebrew text. Lo que tenemos acá es el texto hebreo. It's not there. No está allí. It's also not there in the Greek. Ni siquiera en la Septuaginta, la traducción griega del hebreo. Here it is. Those of you who have Greek, go ahead, read it. ¿Alguien lee Okay. griego acá? Los It's, que leen griego, ahí está la frase griega. it's not there in the Old Latin, the preposition. Y se dan cuenta, incluso en la Vulgata Latina tampoco se encuentra la preposición. And Jerome didn't know what to do with the Vulgate. He called it slimy earth. Así que Jerónimo ni siquiera sabía qué hacer con esa ausencia de preposición en el texto hebreo. Here we're just probing into the actual biblical text. Así que estamos adentrándonos en el texto antiguo. And we find that what it says is that God is forming identity. Y lo que dice el texto es que Dios está formando identidad. And we find that the verb form often has that quality to it. El verbo formar tiene la cualidad de identidad You can go to the next slide. y está acá en la siguiente presentación. Okay? So, in Zechariah 12:1, En el libro profético de Zacarías it talks about God forming the human spirit. dice que Dios formó con el mismo verbo al espíritu humano. That's nothing material. Pero ese no es una formar material, It has to do with identity. tiene que ver con identidad. It doesn't talk about God forming the body. No quiere decir que Dios formó el cuerpo. God forms our spirit. Dios forma nuestro espíritu. So when we ask about identity, we're asking a very different question of the text. Cuando hablamos de identidad, hacemos una pregunta diferente al texto. Instead of asking, is this how human beings really had their physical material origins? En lugar de preguntar, ¿está este texto hablando de cómo fuimos formados científicamente y materialmente? We're asking, is this what people really are? Estamos preguntando, identidad, ¿somos esto? Mortal.
Somos mortales. That's the truth claim the text is making. Ese es el tipo de verdad que encontramos en las Sagradas It's not Escrituras. a biological truth claim. No tiene que ver con una verdad biológica o científica. It's about our identity. Tiene que ver con nuestra identidad. And so we find that both image and identity Así que ambas, imagen e identidad, have to do with population. tienen que ver con la población. Humanity as a population. La humanidad como una población. Now we can even turn to other places in Scripture. Ahora veamos otras partes del texto bíblico. We look at Psalm 103:14. En el libro de los Salmos, por ejemplo, You know our frame, you know our form rather. He knows our form and remembers that we are dust. We are dust. el salmista dice que nosotros somos polvo, nosotros somos polvo. Even though we were all born of woman, Aunque fuimos nacidos de una mujer, we are dust. somos polvo. That's not chemistry. Eso no es nada que ver con la química. That's mortality. Eso es mortalidad. And that is our form, Y esa es nuestra our identity. forma, nuestra identidad. And so we have the information that we get from that passage. Y ahí encontramos la información que viene de este pasaje. We are all dust. Todos nosotros somos polvo. And Paul knows this too. Paul uses the same metaphor. Incluso el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios utiliza la misma metáfora. So this is intended to communicate what all humans are. El propósito es comunicar lo que todos los seres humanos somos. The next slide. There. Next slide. Okay, so again, this is not something that Adam uniquely is. It's what we all are. That's the archetype idea. Así que la idea del arquetipo es que Adán y Eva nos representan a todos nosotros como humanidad desde una perspectiva de identidad. So again, it's not meant to compare them to us. No estamos comparándonos con ellos. And this is true all through the passage. Y a lo largo de todo el pasaje de Génesis, Don't get concerned about how come they ate the fruit and we get stuck with the consequences. no se preocupen con la idea de que Adán y Eva comieron del fruto y nosotros sufrimos las consecuencias. We take the fruit. Nosotros también comemos del fruto. All humanity takes the fruit. Toda la humanidad ha tomado de ese fruto. Every day in every way we say, I want to do it my way. Todos los días le decimos a Dios que queremos hacer las cosas en nuestros propios términos. Every day, every way we say, I want order on my terms, not God's. Todos los días decimos a Dios, yo quiero orden en mis propios términos. Every day in every way we want it to be all about us. Todos los días queremos que todo sea como nosotros queremos. We were created to work alongside God to bring His order. Fuimos creados para estar trayendo a la tierra el orden de Dios. Instead, we all make the decision to have our own order, our own way. En lugar de ello, tratamos de imponer nuestro propio orden, nuestra propia forma de pensar. All we like sheep have gone astray. Todos somos como ovejas que van al matadero. We have turned every one to his own way. Cada uno en su propio camino equivocado. That is the story of Genesis 3. Esa es la historia de Génesis capítulo 3. Augustine was worried about how sin got passed from them to us. Agustín de Hipona estuvo preocupado por cómo el pecado de Adán se transmitió a nosotros. They are us. Pero Adán y Eva somos nosotros. So it's not about what changed. No tiene que ver con cambio, It's about what we've always been. tiene que ver con identidad, lo que siempre hemos sido. That doesn't mean God created us evil. No quiere decir que nos creó como seres malos, It means we are inclined to seek our own order. pero tenemos esta inclinación a buscar nuestro propio orden. And that means we sometimes choose that instead of God's. Y eso quiere decir que escogemos lo malo en lugar de escoger a Dios. So what are the claims of Genesis 2? ¿Qué es lo que encontramos entonces en Génesis capítulo 2? Just in terms of review, it's not chemistry, it's not craftsmanship. Solo para proveer un resumen de lo que hemos dicho hasta acá, no tiene que ver con química o con construir o formar algo.
Dust is the metaphor of mortality. Polvo es una metáfora para hablar de mortalidad. And again, immortal people would not need a tree of life. Okay, so Génesis capítulo 2. Yes. Now, I just have one more point to make here, and that's this bottom one. El punto que quiero enfatizar es el último, así que por favor enfoquémonos en el último punto. Up to this point, I haven't been getting my information from the ancient world. I've been getting it from the Bible. Toda la información que he transmitido hasta ahora viene de la Biblia, como lo entiendo. But once we see the Bible treating things in this way, Pero cuando vemos a la Biblia hablando en estos términos, it's natural for us to say, okay, what does the ancient Near East do? debemos preguntarnos qué era el polvo en las culturas antiguas. And the data shows that they think exactly in that same way. Y la gente alrededor de Israel pensaba en términos muy similares. They always talk about humanity in terms of archetypes. Incluso culturas paganas antiguas hablaban de la primera pareja como arquetipos. So that's one of the ways in which Israel thinks like the people around them. Así que es un ejemplo de cómo Israel pensaba en términos que eran entendibles para las culturas que lo rodeaban. I want to switch quickly to the next issue, which is talking about woman from the side of man. Así que veamos brevemente la descripción de la creación de la mujer en el libro de Génesis. The Hebrew word for Adam's deep sleep is tadema. Aquel pasaje que dice que antes de la creación de Eva, Adán cayó en un sueño profundo. Now, it doesn't mean that he's been given a divine anesthesia, so he goes into a sleep so they can do surgery. Ese pasaje no quiere decir que Dios le dio anestesia a Adán para que durmiera. It's a word that pertains to a visionary state. La palabra sueño profundo se utiliza en culturas antiguas para hablar de una visión. That means Abraham's deep sleep leads him to see a vision. Eso quiere decir que el sueño profundo de Adán era una visión que estaba teniendo. This is not the surgical removal of a bone. No quiere decir que Dios era un doctor que le abrió literalmente el costado. In fact, as you can see here, the word rib is a misunderstanding. Así como pueden ver acá en la pantalla, el sustantivo costilla se presta a malos entendidos. First words out of Adam's mouth are Lo bone of primero, go ahead. lo primero que dice Adán cuando ve a Eva, ¿qué es? Bone of my bone and flesh of my flesh. Hueso de mi hueso, carne de mi carne. The information we have about this word has to come from architecture. Así que la información que tenemos de este versículo generalmente es tomada de la arquitectura antigua. Because it's never used anatomically anywhere else in the Bible. Esta palabra que vemos acá nunca se utiliza de forma de anatomía en la Biblia. Tiene siempre que ver con estructura o arquitectura. And in architecture, it refers to two sides when there are only two. Y en la arquitectura antigua esta palabra se refiere a los dos lados de un edificio. So in his vision, Adam sees himself cut in two. Así que en la visión que Adán tenía, él se imaginaba siendo cortado en dos. And they're made into two individual parts, Y de esos dos salieron dos individuos iguales, showing that they both share this same place in the ordered system. Quiere decir que ambos, Adán y Eva, ocupan el mismo lugar en el orden de la creación. They both share the same nature, Tienen la misma exacta naturaleza. and therefore they are both part of the same community. Así que son parte de la misma comunidad. This is not about the scientific origins of woman. No es un texto que habla de los orígenes científicos de las mujeres. Again, it's about the identity of humanity in community. Tiene que ver con la identidad del ser humano en comunidad. I'm suggesting then that Adam and Eve are not biologically significant. No estoy diciendo que Adán y Eva no son biológicamente significativos. As the first of the species, Como los primeros de su especie, the only ones that existed in their world. o los únicos que existían en el mundo. It's not talking about them as individuals. La Biblia no habla de ellos como individuos. Whether they were or not, that's not the point. Puede que hayan sido, puede que no, pero ese no es el punto. It's talking about the nature of humanity. Está hablando de la naturaleza de la humanidad. So, in the next slide, if Adam and Eve are not biologically significant, Adán y Eva no tienen ninguna importancia a nivel biológico. what is their significance? Lo que es importante es, And this is summarizing what we've suggested.
Y este es el resumen de lo que he dicho. They are archetypal of human identity. Número 1 son arquetipos de la identidad humana. They are archetypal of humans who are going to seek order. Número 2, esa identidad tiene que ver con la búsqueda de orden. And what we find then in Genesis 2 and 3 and 4 and on Y lo que encontramos en Génesis 1, 2, capítulo 3, are discussions of humans seeking order on their own. es una discusión de cómo los seres humanos buscaron orden en sus propios términos. And so we can turn to the next material. Así que veamos lo siguiente. Next slide. So in Genesis 2 and 3, En Génesis capítulo 2 y 3, okay, we have three deficiencies that are noted. hay 3 versículos que podemos notar ahí. First, there's the lack of agriculture. El primero es que no hay agricultura. Secondly, it's not good for people to be alone. No es bueno que el hombre esté solo. And thirdly, they are indecent and shameless. Y en tercer lugar, están indecentes y con vergüenza. They're lacking civilization. No hay civilización. They're lacking community. No hay comunidad. They're lacking agriculture. No tienen agricultura. These are the ways that humans find order. Estas son las formas en las que el ser humano busca el orden. There's also two situations that they might look to bring order. Y hay 2 situaciones que ellos buscan para traer orden. They begin by dwelling in the divine realm, the Garden of Eden. Ellos viven en el reino de Dios, en el jardín del Edén. But all through the ancient Near East and throughout the Bible, being in the divine realm is not a comfortable place for people. A lo largo de la Biblia y las culturas antiguas, el reino de Dios no es un lugar cómodo para el ser humano. As just one example, think about Isaiah in his throne room vision. Como un ejemplo, piensen en Isaías y la visión del trono de Dios. He's in the divine realm, Isaías está en el reino and he doesn't want to be there. y él no quiere estar ahí It's not comfortable. porque no es cómodo. We also think that somehow being like God might bring order. También pensamos que ser como Dios puede traer orden. And so they take the fruit, which gives them the ability to discern order and disorder. Así que toman del fruto del jardín del Edén para traer orden a la humanidad. And in that way, they are like God. Y en ese sentido son como Dios, But it doesn't solve the problem. pero no resuelven el problema. Agriculture, community, civilization all make positive contributions. La agricultura, la civilización, la comunidad, es positivo todo esto, But they're not ultimate order. pero eso no trae orden. So all of these focus on the order spectrum. Todo este enfoque en el espectro del orden, And they talk about the consequences that people have because they wanted to do it themselves. y habla de las consecuencias cuando el ser humano quiere traer orden a la creación en sus propios términos. People chose to bring order for themselves. La humanidad decidió traer orden a su manera. So that's the situation. Esta es la situación. Chapters 3 through 11 De los capítulos 3 al 11, all talk about the ways people try to bring order for themselves. cada historia en esa sección habla de cómo el ser humano trataba And they're all ways that are, de traer orden a la creación. and they're all ways that are well known in the ancient world. Todas estas descripciones son conocidas en la cultura antigua. And it's not that they fail, it's that they're inadequate. No quiere decir que fracasaron, simplemente no eran adecuadas. So city building doesn't work. Construir un edificio no funciona. Arts and civilization don't work. Formar civilizaciones no funciona. Bringing God down as they tried to in the Tower of Babel so that he can bring blessing to them when he meets their needs doesn't work. Forzar a Dios a que baje por la torre de Babel para traer orden no funciona. What does work? ¿Qué es lo que funciona entonces? Right relationship with God. Una relación correcta con Dios. That's the covenant. Eso se llama pacto. 1 through 11 of Genesis Capítulos 1 al 11. dumps you into chapter 12. Y después pasamos al capítulo 12. The covenant is God's plan for bringing order to humanity. Es donde encontramos el pacto de Dios con la humanidad para traer orden a la creación. I think I've probably run out of time. We need to stop Me now. parece que ya se me acabó el tiempo, debo parar. Yeah.
Y Federico dice, yes, so his word is final. So. Okay, thank you very much. Muchas gracias.